Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Herminia García Benítez, docente de Práctica Educacional Extensiva 2. Estoy contenta porque nuevamente compartiré con ustedes este espacio virtual. La vez pasada ustedes tuvieron ya un material acerca de la práctica educativa. Espero que la hayan leído, entonces nos va a facilitar para comprender un poco más sobre este contenido que es de gran importancia porque prácticamente es la esencia de nuestra asignatura. Recordaremos nuevamente hoy que es práctica educativa, objetivos, finalidad, la práctica, la investigación, la práctica reflexiva y los componentes de la práctica reflexiva. Vamos a recordar que es práctica educativa. El concepto es muy amplio y refiere a la actividad social que ejerce un maestro o un profesor al dar clase. Puede decirse que la práctica docente está determinada por el contexto social, histórico e institucional. La práctica docente se concibe en un doble sentido, como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo, y como apropiación de oficio de docente, como iniciarse, perfeccionarse y o actualizarse en la práctica de enseñar. La práctica constituye un espacio que permite a los estudiantes al mismo tiempo que dar sus primeros pasos en la tarea docente, comprender a la institución escolar como un escenario complejo atravesado por múltiples dimensiones de la vida social, que es el contexto. La práctica docente consiste en la función pedagógica de enseñar y en la apropiación que cada maestro hace de su oficio, formarse de manera continua, actualizar sus conocimientos, asumir ciertos compromisos éticos, etc. Ambas cuestiones, a su vez, reciben la influencia del escenario social, la escuela, la ciudad, el país. Este aprendizaje será posible a través de una inversión graduada en la práctica, un recorrido que posibilite, a la vez que se comienza a enseñar, tomar distancia del propio auto de enseñanza para reflexionar en torno al mismo. En un contexto, el medio físico y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente socioeconómico de los educandos y sus familias. Su radio de influencia es el conjunto de factores, tanto externo como y relación con otras instituciones. Cecilia Fierro dice que la práctica educativa es una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso. También señala como dimensión personal, interpersonal, institucional, social, didáctica y valorable. Objetivos de la práctica docente. Algunos son observar las características del desarrollo psicosocial, cognitivo, moral y afectivo de los estudiantes, desde la perspectiva de sus implicaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Identificar las distintas estrategias aplicadas por el docente para generar y mantener un clima de orden, convivencia respetuosa y trabajo cooperativo en el aula. Elaborar un proyecto pedagógico basado en un diagnóstico de la realidad institucional y de aula. Analizar la organización, administración y socialización del centro escolar. Establecer las bases de planificación necesaria en la ejecución efectiva de su rol como futuro docente. Importancia de la práctica. Un profesor no solo es una persona que está en una clase y dicta, es decir, que lee lo que está escrito en un texto o simplemente les dice a los alumnos que hagan una serie de tareas. Un profesor tiene que ser un comunicador de su asignatura o de la especialidad de la que este profesional haya hecho su carrera. Es importante entender que la práctica docente
de la que estamos hablando, entonces, tiene dos elementos fundamentales. Por un lado tenemos al comunicador, el profesor, y por otro lado el receptor, que es el alumno. Lo importante es que el comunicador, además de por sus conocimientos, tenga la capacidad para hacer llegar su asignatura, el mensaje de lo que tiene que enseñar de una manera clara al alumno y que tiene que ser capaz de hacerlo llegar de una manera activa. Ser docente es trascender en esta nueva sociedad del conocimiento con el compromiso definido que la vocación no es solo trabajar en el aula, sino en la búsqueda constante de ser un guía y facilitador que deje en los alumnos la huella para enfrentar los retos que se les presente, haciendo uso de lo que sus maestros le enseñaron en el aula y fuera de ella. Finalidad de la práctica. Para comprender la práctica educativa es necesario tener presente que, como toda práctica es de índole social, la educación supone la existencia de hombres, los cuales conforman una sociedad. La práctica educativa no puede analizarse como un fenómeno aislado, sino condicionado y condicionante dentro de una sociedad determinada. La práctica educativa como práctica deliberada persigue fines explícitos. Tener propósitos claros. Es necesario hablar de una enseñanza sistematizada donde interviene un nivel de reflexión o de análisis. La práctica educativa deliberada la ejerce una institución en un intento de hacer planeada, organizada y eficaz la educación para que se convierta en una práctica efectiva, coherente con sus propósitos. Para eso vamos a mirar los enfoques de la práctica. La práctica como espacio de aprendizaje. Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideologías que orientan las prácticas de enseñanzas y determinan sus propósitos, ideas y actividades. Enfoques de las prácticas, algunos son enfoque etnográfico, enfoque epistemológico, enfoque cognitivista, enfoque existencial y enfoque social. ¿Qué es la práctica reflexiva? La práctica ha de ser concebida como un espacio de reflexión en el cual los estudiantes participen, perciban e interactúen en un proceso plural, complejo y dinámico de socialización basado en la crítica constructiva e ilustradora que les permita erigir de manera libre, armónica e intersubjetiva la identidad profesional. Desarrolla las competencias para conocer la realidad educativa a los fines de valorar los escenarios, ambientes y espacios de trabajo, desarrollar el sentido de pertenencia, conformar comunidades de aprendizaje y redes sociales para atender los problemas comunitarios, institucionales y áulicos, liderar procesos socioeducativos y elaborar proyectos de vida personal y profesional comprometidos con la profesión, con la institución, la localidad, la región, la nación, la sociedad y el mundo. La reflexión desde la práctica se sustenta en dos principios básicos. El primero reconoce la condición profesional de los educadores y su papel protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El segundo establece la capacidad de los docentes para generar saber pedagógico. Desde esta perspectiva, el conocimiento de los profesores es útil y les sirve no solo para desarrollar saber práctico, sino para investigar su práctica y producir saber teórico. No tienen por qué limitarse a aplicar ideas creadas por otro, según Seiner. La práctica de la investigación. La tarea de investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento
y a obtener comprensión y explicación sobre la realidad educativa, y muchas veces también a tomar decisiones sobre cómo intervenir en dicha situación para mejorarla. En este sentido, la investigación educativa está muy vinculada a la práctica educativa. Se constituye en el eje renovador y transformador de la calidad de la formación tanto del nuevo maestro como del maestro formador, motor del proceso de construcción del campo aplicado y donde se articulan la docencia, la investigación y la proyección de la comunidad. Componentes de la práctica reflexiva. A. Conocimiento de la acción. Implica una descripción e interpretación de las acciones que hacemos de forma espontánea y dinámica. B. Reflexión en la acción. Pensar sobre la marcha en la misma acción. ¿Está ocurriendo algo que me sorprende? ¿No es habitual? ¿Es adecuado en este momento lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? Estos son algunos cuestionamientos que se debe hacer. C. Reflexión sobre la acción. Es pensamiento y sentimientos sobre acciones pasadas. Reflexión sobre las acciones realizadas y reflexión de nivel superior. Concluyendo, solo aceptando el carácter complejo de las tareas que de alguna manera se relacionan con cómo enseñar, seremos capaces de abordar esta tarea de una forma menos intuitiva y más reflexiva y fundamentada. La práctica educativa posibilita el entendimiento de la realidad y de la búsqueda de solución a los problemas que agobian a las instituciones educativas y a la misma sociedad. Según Jimeno Sacristán, el fundamento de la práctica es la teoría. El docente tiene teorías inconexas, desarticuladas, inestables, formadas a lo largo de su experiencia como alumno, como profesor, como miembro de la cultura. Son las que dispone para su práctica. Una parte es consciente, otras son supuestos que nosotros desde afuera podemos indagar, extraer y esquematizar. Por eso, según Pablo Freire, jamás acepte que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Espero que hayan aprendido un poco más y que realicen su tarea. Tienen un material que acompaña a la tarea y este video. Si cumplen todos los requisitos, tendrán 10 puntos acumulados. Muchas gracias por su atención. Que descansen y feliz resto de noche.